Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Y hoy vuelve la dorada de las redes que se nos fue. Pero fíjate, todavía te hemos visto bastante de ella y hoy vuelve a Café en Mano. Valerie, gracias por venir nuevamente a Café en Mano. Gracias por la invitación. Estoy hecha una super follower. Te Sí. estaba comentando que me encantan tus cápsulas de financieras. Carlos, Con Carlos, me encantan. no, a la gente le encantan. Porque es que estamos tratando de, pues, de simplificar las finanzas porque no hay Ujú. hay mucho Desconocimiento desconocimiento. de las herramientas. De hecho, me encanta, lo estoy siguiendo y me encanta ese segmento. El hecho de que, pues, la gente pueda comprender de qué hacer con un cheque hasta dónde invertir, pues Ujú. la gente como, espérate, no hay nada for dummies Sí, que hable así como que te lo nosotros. explican a Rebicholas, me encanta Pues verlo. gracias. Ok, bienvenidos. Y te pregunto, La última vez que estaba aquí estaba en otras circunstancias. Me recuerdo que cogí un diluvio para llegar aquí. Hoy está y, soleado y seguías en DACO. y seguí en Daco. Todo ese revolú, me acuerdo que escribí, mira, espero que esté todo bien, qué sé yo, pero pues Ujú. obviamente todo fue bien inesperado. Bien inesperado. Y pues ahora sí es todavía, porque mucha gente, yo sé que he visto en tus redes, te has Ujú, mantenido activa, ujú. y en tus redes también la gente, ¿cuándo vuelve? Hasta en las redes, porque yo no seguía a Daco, y mucha gente seguía a Daco, y fue gracias a ti. Y hasta me da mucha gracia porque siguieron usando la misma estrategia que tú tenías. Ujú. Y también la misma gente comenta como que, ¡y Valerie! Y él haciendo tu trabajo, el muchacho. Pero sigue como que la gente, como que tus fans están como que, ¿where is she? ¿Qué ha pasado después de Daco? Pues volví a mi oficina legal. Es cómico, pero ¿sabes qué? Es bien bonito. Me pasa en todos lados, en cualquier lado que voy, la gente... eh, te tengo que decir que a veces muchas personas piensan, ay, el puertorriqueño nada lo agradece, no te tires, no sacrifiques tu tiempo, no te metas en el servicio público. Y todo lo contrario, lo que yo veo allá afuera es un agradecimiento genuino y de todos lados. A mí me Mm. mata, siempre me dicen, yo no soy PNP, pero siempre piensan así. Empieza la oración así. Porque se sienten en la necesidad y al revés, agradecen, porque como te dije la última vez que estuve aquí, la gente lo que quiere es gente que trabaje, o sea que en verdad es bien bonito ver eso y el cariño que me dan, o sea que, y me siento súper agradecida. Pero nada, ahora volví a mi oficina, la que siempre he tenido yo abrí mi oficina en el 2010, Ya, llevo unos añitos litigando, yo trabajé en servicio público por 1 año y medio ok. en turismo. Para la época 2009 y la mitad del 2010, ahí decido abrir mi propia oficina. Y desde ese entonces yo he estado llevando casos activamente hasta que el año pasado decidí involucrarme, ¿verdad?, en el servicio público, pero de lleno, ¿no? Y el hecho de que, o sea, de que lo llevas haciendo más de una década casi, pero Un montón, voy que para 20 años. En verdad, ayer me encontré una amiga mía que estudiamos en Derecho juntos y yo, ¿tú puedes creer que vamos ya para 20 años? Como, wow, ¿qué ha ha pasado cambiado? Porque si tiempo. ya tú eras, pues, obviamente vuelves a tu trabajo y tú como, pues, business as usual, como Exacto. dicen, pero Que, eres la ex secretaria y un fenómeno de redes bien grande que en Puerto Rico yo diría que, yo ni me acuerdo, porque yo creo que Lenny me comentó que fue similar con Agapito, pero ajá, las redes no estaban para ese tiempo, o sea, lo que tú hiciste en las redes y el fenómeno que pasó con Daco, ujú. yo pienso que fue único. O sea, cuando Yo volviste a creo la que, oficina fue igual. bueno, ahora volví a la oficina, lo que ha cambiado es que todo el mundo me conoce, literalmente todo el mundo me conoce. Tengo que estar siempre, yo digo, presentable porque piden fotos pero en verdad yo pienso que todo ha sido positivo. O Ya. sea, dentro de, ¿verdad? De las cosas que pasaron y lo sorpresa que fue y lo no esperado y a mi juicio lo poco profesional de cómo fue. Eh, Mano, todo, para que tú sepas, ¿sabes? Uno nunca sabe, Dios siempre tiene planes porque todo ha sido bien positivo en términos del feedback Ujú. y cómo la gente me recibe. O sea Pero ese cambio que fue bien de sorpresa, o sea, obviamente tú no te lo esperabas, ujú. pero uno no puede hacer nada, ¿sabes? Porque, no sé, qué sé yo, como que, porque todavía hay gente, me imagino que, oye, como te dije, comentando y peleando. Pero después de que te dicen, mira, ya no, y tú no puedes hacer nada, No, ¿verdad? y no vale, mira, es un puesto de confianza, o sea, y Ajá. la realidad es que no vale la pena. Y de nuevo, yo agradezco cómo se siente Mira, yo recuerdo el día después, yo fui a Plaza porque tenía que comprarle unos tenis a mis hijos, fui a Ujú. Foot Locker
Hombre, la cantidad de gente que me paraba. Me recuerdo esta pareja de Mayagüez. Me para así y me hace... Y me agarra y yo, hola, hola. Y me dice, tú no sabes, yo me acosté anoche tan y tan molesta. Y yo, ¿pero por qué? Porque eso fue una injusticia. Y yo, no, tranquila, señora, yo voy a estar bien. Y tú veías como como que, pero ¿cómo es posible si tú lo que hacías era trabajar? Y yo, pues mira, las cosas pasan por algo. Este, pero nada, lo que sí, el cambio te puedo decir, que volviendo a mi trabajo ahora, con otra perspectiva de vida completamente. Y por eso me he mantenido súper activa en las redes. Y te tiene que pasar a ti, porque yo lo he visto en tu podcast. La gente genuinamente allá afuera se quiere educar. Sí. En Puerto Rico hay como una necesidad de contenido educativo de todo tipo. Y lo veo cada vez que subo algo de algunos temas. El último fue derechos de viajeros, que de hecho fue Lenin. Lenin me dice, Ajá. vamos a hablar de esto en Magic. Eso fue viral. En verdad. Lo que era. Y by the way, yo no le pongo ni un peso, ni nunca le he puesto un peso a ninguno de mis posts. O sea, y ahí lo que tú haces es eso, la gente quiere aprender y lo tienes que ver en tus páginas también. O sea, la gente quiere saber qué puedo hacer, cuáles son mis derechos. Puerto Rico, al ser una isla, y siempre lo decía como secretaria, aquí es tan fácil crear monopolios, porque somos una isla 100 por 35. No es como que tú puedes guiar y buscar muchas opciones. O sea que uno tiene que estar siempre bien pendiente, porque en cualquier industria o en cualquier, no sé, lo vemos en entretenimiento, etcétera, es bien fácil crearte un monopolio. Y nosotros sentirlo, y la excusa no puede ser, ay, pues no vaya, ay, pues no compre, porque esa es la clásica. Cuando empiezan a abusar con precios, pues no vaya. Pero ¿cuál es mi opción? O sea, y esas son las cosas que pues yo, y como era una secretaria que siempre estaba en la calle y hablaba todo el tiempo con la gente, yo decía, en verdad, aquí se aprovechan del puertorriqueño, un peso aquí, un peso allá, y es continuo. O sea, que por eso dije, voy a seguir estas cápsulas y con la oportunidad ahora de poder hablar de otros temas, Ya. porque la gente me asocia con DACO, pero yo no sabía, o sea, yo nunca en mi vida había practicado en DACO. Yo hice, cuando me nombraron, un ejercicio de estudiar y hacer mi agenda y trazarme métrica. Pero yo me dedico a muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con DACO. O sea, que ahora lo veo como una oportunidad de poder hablar de todo, ¿no? Y obviamente, pues, creciste tú, como quien dice, tu marca personal, tu Valerie, ahora es reconocida. Y pues, obviamente, me imagino que en la oficina, pues, obviamente, hace sentido. Pero también está la opción de seguir vigente para algo político. Eso Porque dicen. me imagino que te han preguntado también, pero te Bueno, pero me tengo que hacer la preguntas. pregunta, te tengo que hacer la pregunta. ¿Hay posibilidad de alguna carrera política en el futuro? Pues mira, siempre me preguntaban desde que entré, era una cosa y yo decía, diablo, pero lo que llevo son 2 semanas. Y en ese momento... Rápido, rápido, la competencia. Sí. Y en ese Caos. momento me recuerdo que yo, como, de hecho, y siempre lo he dicho, yo pensé 1000 veces si entrar o no. Y en ese momento cuando me hacían esa pregunta, yo a 2 semanas de ser confirmada, yo decía, mira, es que yo nunca lo he pensado, ni estoy, nunca digas nunca, me decían, pero es que genuinamente nunca me había pensado, y yo sé que yo siempre digo, nací en esto y todo, pero distinto a muchos otros hijos, a lo mejor de políticos, lo que sea, a mí siempre me ha gustado, pero yo nunca me había visto en un puesto. Si tú me hubieses preguntado hace 3 años, te puedo hablar de cualquier otro familiar cercano mío, tú dices, a lo mejor ese sí, pero yo nunca lo había dado ni consideración. Ujú. Lo que sí te puedo decir es que no quiero descartar nada, porque no quiero que esté el clip, Valerie dijo que no, pero la realidad ¿De es qué tú hablas? pero la realidad es que mi motivación es, o sea, esos 8 meses que estuve ahí, me di cuenta de tantas cosas. Y que yo creo que a veces uno, porque ese es tu partido, uno no se atreve a criticar. Y como he dicho, me siento en la libertad de hacer las críticas necesarias. Un sentimiento terrible de que el gobierno corre por gravedad. ¿Sabes? De que nos encanta hablar mal, por ejemplo, de los servidores públicos. Pero saben que el gobierno de Puerto Rico ya corriendo décadas por esos servidores públicos. Que son los mismos que hacen ese mismo trabajo, porque algo que a mí me chocó cuando yo entré al gobierno es que no hay métricas. O sea, yo el día, tú mañana, por tu ejemplo, a ti te nombran secretario, qué sé yo, dime algo, No sé, comunicaciones, de turismo. transportación, para poner un ejemplo. Es muy probable que tú no tienes métricas. Ujú. O sea, no hay métricas. No hay, o sea, yo misma, tú te lees el plan de gobierno, obviamente que la gente votó a favor, pero no hay métricas. Y en gobierno, un día se te puede ir en nada, porque nada más atendiendo medios, atendiendo reuniones, atendiendo a los empleados, que siempre hay asuntos que tienes que tratar, ¿verdad? Que manejar sobre empleados.
se te va el día en nada. Y si tú no estableces métricas, se te fue el mes, se te fue 3 meses, se te fue el año. Entonces, a mí me chocaba eso, que yo no, o sea, al yo ver que no existía eso, que yo hice, pues, ahí es que yo te decía, pues me estudié las leyes, mis reglamentos, y yo me establecía métricas por semana. Y yo me ponía temas por mes. Yo creo que la última vez hablamos de eso. Y ya yo tenía mi agenda hasta marzo. Pero era por eso mismo, para yo sentirme que el día no pasó en reuniones, en photo ops, y nada pasó. Y que hiciste algo, exacto. Y por eso, y cuando yo empecé, que yo entiendo, la gente abría el teléfono y en verdad, o sea, la cara mía salía por todos lados. Pero en verdad yo la hacía no por el foro. A veces cuando escucho a la gente y yo, si supieran que yo... Era porque yo hacía eso y a la semana o 2 semanas yo reportaba resultados. Yo te decía, este es el resultado de este operativo. Y lo buscaba hacer para eso mismo, para que tú veas que esto no es agua, esto lo estamos haciendo para genuinamente generar cambios, ¿no? No, y también, que esa es otra cosa que te iba a preguntar, porque al igual de que cuando tú hiciste la transición, bueno, pasó la transición, hay muchas cosas que se quedaron, Sí, que sí, tú empezaste. Uh-huh. Una de esas cosas, y me imagino que muchas otras cosas más, que a lo mejor eso te iba a preguntar qué cosas fueron, pero una de las cosas fue un ejemplo, las redes sociales. Nadie sabía, Daco, ¿qué? O sea, la gran mayoría, la masa de gente de mi edad para abajo, nadie sabía que era Daco. Ni sabía que el departamento existía. Y tú lo pusiste en movimiento hasta una página en TikTok, ¿entiendes? Sí. So, a lo que voy es que el secretario actual, Uh-huh. pues está, ¿me entiendes? Está bastante activo en las redes. So, que son cosas que tú empezaste, que siguieron. ¿Sabes? ¿Qué otras cosas tuviste? Porque también yo veo todavía la pelea del promoter fee, que todavía ahora hay un par de gente peleando por eso. Es ilegal. Lo de Luma, ¿sabes? Hay un par de cosas que tú empezaste que todavía siguen. Pues mira, y yo lo hice y me alegro que sigan, y yo creo que todos los secretarios deben emular eso. Yo creo que el gobierno tiene que ser, yo lo veía como, primero siempre, y siempre lo dije, para mí más importante, yo te tenía que educar porque yo tenía que hacer que tú fueras mi inspector, yo tenía que garantizar que tú conocieras tus derechos para que los exigieras y no te convirtieras en una estadística más en DACO. O sea, para mí era claro. Lo segundo, yo creo que el gobierno en transparencia total. O sea, la gente debe saber lo que tú estás haciendo. O sea, por eso cuando dicen, ay, que eso es show para las redes, mira, peor es tú no saber. O sea, por eso cuando a mí me dicen algo y yo, mira, eso está en las redes, puedes buscar tal día, estoy segura que en algún lado está posteado, y era para que la gente entendiera en qué se va el sueldo de ese funcionario, qué es lo que está haciendo ese funcionario. Y por eso en mi caso yo me ponía... O sea, yo podía hacer un operativo, pero yo tenía que dar ese resultado. Y yo tenía a los directores regionales, que son fabulosos, los tenía, o sea, al palo. Ok, tal día, reporten, tal. Y yo te lo reportaba con nombre del lugar. O sea, no es, ay, yo fui a 500 lugares. No, yo te reportaba el lugar. O sea, para que la gente entendiera que no era show, era verdaderamente haciendo valer la ley. Al final era haciendo valer la ley. Y ahora mismo... ¿Qué para lo de Luma? Luma, ahí tenemos, ok, pues bueno, actually, si me permites, yo quisiera explicar un poquito porque pienso que hay un vacío bien grande en lo de Luma y como que los casos que están corriendo, y como que siento que no están hablando de eso o como que no se entiende. O sea, sí, pero ahora mismo o sea, si quieres, puedes hablar un poco de lo que pasó cuando tú eras secretaria y ahora hasta dónde está. Sí, de los casos actuales. Ajá. Bueno, nada, lo que pasó, yo creo que todo el mundo lo vio, ganamos de manera unánime en diciembre 1 bajo esa determinación en los méritos en derecho, una actuación que desde que yo me enteré que fue en mayo 27 en una vista pública, siempre lo dije, esto es inconstitucional, o sea, para mí era como... y fue un gran logro para el pueblo de Puerto Rico. Y en el caso, nosotros, ¿te recuerdas que también fuimos ante la jueza Swain? Que ellos nos llevaron al Tribunal Federal. Y nosotros no tan solo es que ganamos ahí, es que la jueza Swain en su dicto no se abstuvo como ha hecho en otros casos, y te voy a explicar un poquito más adelante los que están corriendo. Ella hizo un dicto explicando por qué DACO tenía la razón, hizo 17 páginas. Pero más importante aún, en esa decisión del DACO es que ella le hace la ruta, le hace el mapa al gobierno de Puerto Rico de cómo tenían que cancelar ese contrato. Yeah. Si tú vas a ese dicto en la página 14 a la 16, básicamente te está dejando saber, y eso fue
el caso que llevó esta servidora. Y en ese particular, que a lo mejor pues, mucha gente no lo sabe, porque yo también, pues, por respeto y por la posición, decía todo el tiempo, están colaborando, a pesar de que sí yo tenía autorización para llevar ese caso. Mucha gente no sabe, ese caso yo lo llevé sola a pulmón, pedí ayuda. Ujú. Me recuerdo en ese entonces a la FAF, que tienen muchísimos contratos millonarios de excelentes abogados en Puerto Rico y a nivel de Nueva York. Y ellos me dijeron Wow. que no. Y cuando yo recuerdo que cuando Luma me lleva a la federal, yo hago ese acercamiento como que, mira, yo estoy admitida al Tribunal Federal, pero yo no practico en el Tribunal Federal. O sea, yo toda la vida he practicado en el local. Ustedes tienen un montón de contratos. ¿Tú crees que podemos trabajar a la mano y me asignas uno de los abogados como lo hacen con otras agencias? A mí me dijeron que no. Y yo recuerdo ese momento que dije, bueno, yo no me iba a quitar. Yo sabía los argumentos en promesa. Y llamo a un amigo, excelente abogado, el licenciado Heriberto López, y le digo, mira, Heriberto, yo tengo este caso, yo sé los argumentos, yo sé que esto no procede, este stay que me está haciendo Luma, por el Police Power Exception de la ley promesa, pero yo no litigo ahí. Entonces, los abogados que litigamos en la local, nosotros somos como un poquito más pasionales, el jueces americanos no les gusta eso. Entonces yo le decía, vamos a hacer algo. Yo voy a preparar los borradores, pero yo necesito que tú, que te dedicas a esto, me los revises. Y si tienes que, como que bajarle 10 a los argumentos o ponerlos un poquito más, o cualquier Menos otra que tú pasionales. veas. Y me recuerdo, y me dice, y bueno, te digo para el contrato, y yo me recuerdo decirle, yo tengo $4,900 para pagarte, eso es lo que yo tengo. Y él me decía, porque yo, bueno, porque si te pago más, tengo que pasar por Secretaría de la Gobernación y me vas a decir que no. Y él, pero ¿cómo va a ser, Valeria? Y yo, me vas a decir que no, te lo conozco, porque era no para todo. Y así fue. O sea que entonces llevamos ese caso, ganamos en los méritos. ¿Y sabes lo irónico? Que ese es el caso que hoy por hoy, el que no me respaldaron, a pesar de que sí tenía autorización, el que me lo hicieron imposible, o sea, que yo lo llevo a pulmón, es el que usa el gobierno de Puerto Rico y el que se está basando para la terminación del contrato. O sea, que yo siempre digo, mira las ironías de la vida, y me alegro que verdad, que esa jurisprudencia les ayude, pero para que tú veas. Y cuando me recuerdo que llevamos el caso, ganamos, y esa sentencia es bella, ese dicto es bello, el de la jueza Swain. Entonces vamos al Tribunal Supremo, que ahí sí yo trabajaba las mociones solas, amanecidas, contra un... Yo quiero que tú entiendas, o sea, con un montón de abogados. O sea, Luma tenía como 7 abogados nada más y habían otras partes. Y cuando vas a esa determinación de diciembre 1 que ganamos unánime, y yo estoy stuck en España porque mi esposo se rompió el pie por allá, no lo dejaban montarse con yeso, esto fue como un... y yo loca por estar en Puerto Rico porque eran súper buenas noticias para no tan solo los puertorriqueños, para los comercios. Tú sabes la cantidad de comercios en Puerto Rico que han perdido miles y miles de dólares por cómo manejan el sistema eléctrico en Puerto Rico y no podían reclamarle. Y yo recuerdo cuando pasó eso, yo estaba súper contenta y siempre me chocaba que siendo un triunfo tan grande de esta administración a favor del pueblo, Claro. te recuerdas las entrevistas y era como minimizaban el impacto y yo, pero... O sea, olvídate de mí. Esto es más grande que yo. Esto es algo que beneficia Parte a de tu todo el equipo. mundo. Sí, sí. Y me recuerdo eso. Pero ahora, dándole fast forward, ¿dónde está con eso? Yo espero que ellos les estén dando seguimiento. El día que yo fui notificada que no estaba en la marcha porque me ponía a trabajar y yo estaba literalmente trabajando computadora abierta en los requerimientos de Luma. ¿Y por qué yo estaba haciendo esos requerimientos de Luma? Porque yo quería que ellos empezaran a explicar cuál era el proceso. Si tú tienes un daño, puede ser, le dicen los enseres, pero es cualquier tipo de daño, a causa de la negligencia de ellos, ¿cuál es tu proceso como ciudadano para tú poder reclamar? ¿O cuál es tu proceso como empresa? Yo siempre digo, o sea, yo conocí tantos negocios que perdieron más de $50,000 en mobiliario, o sea, ¿cuál es el proceso? Pues eso se ha quedado ahí, no he escuchado, no sé cómo le han dado follow-up. La realidad es que ya eso fue unánime, imagínate tú, una decisión unánime del Tribunal Supremo. Pero ahora, por ejemplo, si yo soy... Yo tuve hace poco a Masa, que ellos hacen pasta italiana. Sí, lo vi. Me encantó. Pues... Y no sabía eso, hoy viste. Sí, Me pero encantó ese ellos... Pero, episodio. por ejemplo, ellos mencionaron mucho sobre... Pues que habían veces que llegaban y no...
que no tenían luz y pues tenían que botar todo el inventario. Y ese inventario fue hecho a mano, tuvieron que, ¿entiendes? No es un inventario que compraron y revenden. Es un inventario que hicieron, que pagaron también mano de obra. ¿Sabes? En ese tipo de casos así especiales, Pues la ley, eso es una buena actualmente, pregunta. ¿qué pasa? La ley dice, la ley no, el contrato, discúlpame, el OMA Agreement dice que eso sería un consequential damage. Y no necesariamente los consequential damages están cubiertos. Lo que sí dice es que si tú subiste por negligencia, tú sufriste un daño directo, tú puedes reclamarlo. O sea, si se le dañaron enseres, pero lo que ellos, o sea, la venta que ellos dejaron de generar porque no le vendieron al restaurante tal que estaba pidiendo, ahí habría que verificar. Yo creo que eso cae bajo consequential, que ahí eso no lo cubriría. Pero, oye, es un buen análisis que podríamos hacer. Pero ciertamente ahora tienen el derecho de reclamar. Ahora tienen derecho de llevar. Antes no, antes decían, gracias a esta cláusula te cerramos la querella. Pero de hecho es algo súper importante que no le han dado follow-up, que es algo que se beneficia a todo el mundo. ¿Y dónde estamos ahora con lo de Luma? Que me veía... Yo sigo los casos. Pasa lo mío y como a la semana, más o menos, fue que dijeron lo de la cancelación del contrato. Exacto. Entonces, ahí son 2 casos. Y te lo explico más rápido, bichuela. Primero demanda la Autoridad de Energía Eléctrica y las P3. Ajá. Demandan diciendo que el contrato era nulo. No sé si te recuerdas, porque habían 2 personas del interés público que según ellos no aprobaron la extensión del término inicial del contrato, y como ellos no lo aprobaron y la ley de los P3 decían que ellos tenían que aprobar, hacen el contrato nulo, por ende tribunal declarado nulo y se acabó, no hay contrato y empecemos en la transición que exige el contrato, que si se termina, pues hay una transición del operador, en este caso Luma, a quien sea el próximo operador o a lo que ¿verdad? Diga el gobierno. Esa es la primera. Esa fue la primera. El día después, la gobernadora, a nombre de ella y a nombre del Commonwealth of Puerto Rico, o sea, el gobierno, radica básicamente lo mismo, utilizando el recurso de Parens Patria, que es como que el protector del Estado, pero básicamente alegan lo mismo, que es nulo el contrato porque estas 2 personas del interés, que uno es del Cámara de Representantes y otro es del Senado, que se sentaban en esa junta, no aprobaron esa extensión. Entonces, ¿qué hizo Luma? Lo mismo que hizo conmigo, corrió al Tribunal Federal, aplica el stay. Para los que no sepan, en un proceso de quiebra, el stay es, no puedes atender este caso porque esto atenta contra la propiedad del deudor, y eso es lo que se está examinando en ese caso de quiebra, es cómo hacemos un plan para ese deudor salir, en este caso de la quiebra, que es Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué pasa con esos casos? Aquí me voy a poner un poquito más técnica, no sé si esto, pero ¿qué pasa con eso? O sea, que están esos 2 casos. Y esos 2 ahora mismo están en la federal, esperando que la jueza decida si los va a volver, como hizo en el mío, a revertir a las cortes locales y que sea una corte local que decida si en efecto ese contrato es nulo o no. Y si lo es, la consecuencia es que se acabó Luma y pues no sé qué venga después. Pero eso sería la consecuencia, ¿no? Muy poca gente sabe que tu oficina, viste, la mayoría ahora obviamente estás diciendo lo que haces. ¿Qué es lo que tú te especializas como abogada en tu oficina? Pues yo por años, en mi oficina llevamos muchos casos de ley de permiso, que es la ley 161. ¿Y qué es eso? Eso es básicamente si tú vas a obtener cualquier tipo de permiso, permiso si yo quiero hacer una piscina en mi patio, tienes que tener un permiso. Okay. Y nosotros en ese caso llevamos casos para garantizar que la obra esté legal. Y muchos de esos casos son referidos por la Junta de Planificación, que llegan querellas, o sea, y pasa mucho a los que nos escuchan, los vecinos chotean, llaman y construyó una piscina ilegal en la casa, está pegado a mi casa, tiene música en vivo, tiene un negocio de música en vivo y no tiene permiso. Entonces, esos permisos, gracias a la ley 161, tú los puedes llevar como a través de procesos de injunction, que es un injunction, un proceso expedito que tú vas al tribunal y en 10 días se ve. Y te tengo que decir que la rama judicial se está moviendo súper rápido, o sea, están viendo los casos y se están viendo rápido. Hay otros casos más complejos como el de Sol y Playa. Que eso es lo que ustedes, ¿no? El de Sol y Playa, ¿o no? El de Sol y Playa nos tocó a mi oficina. Y que a la gente que no sabe, porque yo me acuerdo de eso, pero obviamente hay mucha gente a lo mejor que está viendo, no se acuerda, a lo mejor saben por referencia.
Que era Sol y Playa. Ese fue el de Rincón, ¿no? Ese fue el famoso caso de Rincón. Que recibí 10,000 ataques, pero Que tú ¿cómo estabas vas a favor de hacer? los pelús. Ah, eso, así me decían, ¿cómo vas a hacer, Valeria? Y yo, así es la ley, o sea, yo estoy a favor de la ley y la realidad es que yo siempre digo que si usted va a hacer un desarrollo, estudies ese caso para saber qué no hacer cuando usted saca un permiso. La realidad es que, mira, en Puerto Rico, ¿sabes que a ellos se le demolió la piscina y parte de como que O sea, ¿qué fue lo que pasó? Para la gente que no sabe. ¿Qué fue exactamente lo que... El revolú, ¿cuál fue? después de María, te lo voy a hacer bien resumido, Ajá, después de sí, sí, full. María, que obviamente que tú sabes que pues ¿cómo se dice? Se Que comió la el marea... terreno. La marea se empieza a ver, eso tiene un término, se me va ahora. Em, la piscina y de las áreas, tú sabes, de recreación del edificio, pues la perdieron al mar, ¿no? Mm, Se destruyó un montón de las áreas la comunes que zona tenía el edificio. marimoterrestre. Exacto, que pierden terreno al mar. La cuestión es que ellos solicitan para volver a hacerlo. ¿Qué pasa? La ley en Puerto Rico, y no me voy a poner técnica porque si no estamos aquí todo el día, pero básicamente tú puedes volver a construir en la huella, porque ya tú tenías ese permiso, ¿no? Tú podías construir en la huella. ¿Qué pasa? Ellos dijeron, ellos, de hecho, y el que pide el permiso para colmo era una compañía que no existía desde los 90, o sea, que es que, en verdad es que todo lo hicieron mal. Sí, era bien shady la manera en que se hizo. Y yo creo que es por salirse del paso, no necesariamente porque tenían una intención, pero hasta eso fallaron. O sea, era una corporación que ni existía en el momento que pidió el permiso. O sea, que es que no había ni manera de ayudarlo. Era como que, bueno, hiciste todo mal. Pues ellos dijeron que iban a construir en la huella, la misma piscina, qué sé qué. ¿Qué pasa? Se ponen creativos, y esto para que todos los que escuchan no se pongan creativos, porque especialmente si estás en la zona marítimo terrestre, porque si no, eso vas a tener que pedir muchísimos otros pasos más que se lo tienes que pedir a Recursos Naturales, y esa es de las agencias más lentas que tiene el gobierno de Puerto Rico, y no es en contra del secretario ahora, o sea, históricamente es complicado. Anyway, el punto es que ellos se ponen a construir un gazebo nuevo, hacen como que un montón de cosas, baños y otras cosas que no siguen la huella. Entonces, cuando viene el campamento y lleva esta querella y este pleito en contra del edificio Sol y Playa, ahí es cuando tú examinas todo, dices que no hay break. O sea, lo hiciste mal. O sea, no lo hiciste en la huella, no fue una mejora que ibas a utilizar la huella donde porque si era así, independientemente hubiese estado pegado a la zona, seguía haciendo la huella de ellos. Y ellos tenían el permiso. Sí, que lo Lo que podían hacer pasa porque es, eso es lo que decía, pero como subió la marea o entonces subió... después de esto como que hicieron un segundo deslinde, se hizo mal, pero eso fue años y ganamos todos, by the way. Este caso terminó, ¿Cuánto duró eso? este caso la oficina lo llevo como 2 o 3 años. Wow. Cuidado, sí, más. Y fue una escuelita, de hecho el juez que le tocó fue un juez en Aguadilla, que es el juez administrador, de apellido hay Quiñones. Tengo un excelente juez, porque una cosa que te das cuenta cuando llevamos estos casos es que hay muchos jueces que no conocen la ley, y la ley de permiso es bien técnica. Y a veces pues como que uno lleva estos casos y a veces si el juez no conoce bien, como más complicado. Pero este juez, te tengo que decir que fue un excelente juez, conocedor, y que independientemente de las 1000, porque entonces siempre venían, votaban al que representaba a Sol y Playa o cambiaban la junta, y era todo el tiempo hasta que finalmente se ganó todo y ellos derrumbaron la estructura y tenían que pues cumplir con la... Hicieron toma y dame hasta que pasó. Pero fue años, pero me pasaba eso. ¿Cómo tú vas a estar a favor de los pelús, Valeria? Y yo, mano, yo estoy a favor de la ley. O sea, yo no me caso con nadie. Eso es lo que dice la ley. Y eso, by the way, si lo traigo ahora a lo que me dijiste ahorita, el promoter fee, otras cosas que hice en DACO. Ajá. Mira, yo me metía en un montón de lugares, los parkings, qué sé yo qué. Después me pedían reuniones y en verdad yo le daba reuniones a todo el mundo. Y a veces me tocaba la reunión y era la compañía que multé y yo lo conocía. Yo no sabía. Ajá. Y yo siempre, diablo, esto yo lo conozco, pero siempre le decía lo mismo, mano, la ley dice eso, me caí súper bien todo lo que tú quieras, si quieren hacer un cambio, siempre les decía, ahí está la Asamblea Legislativa, derróguenla, enmiéndenla, pero mientras la ley diga esto, yo, independientemente seas mi pana, te conozco, seas pana de quien sea, y en verdad yo siempre me sentía bien cómoda con eso, pero yo sé que parte de las presiones que tienen a veces los secretarios o funcionarios de gobierno, diablo, es que Puerto Rico así todo el mundo se conoce. Y también yo creo que esto lo mencionamos Lenin y yo justo semanas después de que pasó lo tuyo. Que es que tú
presionaste muchos botones y muchas industrias, Sí. ¿sabes? Desde No, supermercados hasta todo el dealers, mundo. hasta promotores, que es el verdadero monopolio, ¿sabes? ¿Sabes? Y- Que se puede hasta sobre, como hermano, pues, se metió, ¿me entiendes? Como que pueden decir eso. Que se metió donde no se tenía que meter. pero ¿sabes qué? Y yo creo que a lo mejor la libertad que yo tenía, en el Ujú. sentido de que, y por eso siempre digo, mano, más gente se tiene que meter en el gobierno. Yo no, y no es personal, yo no necesitaba meterme al gobierno, yo estaba muy bien en mi oficina, me iba muy bien, y de hecho me iba muy bien. Lo hice por querer ayudar, o sea, que a lo que voy es que no me sentía, a lo mejor hay Ujú. gente que se siente que debe favores, o no, este es pana de de hecho, yo me pasé por la piedra a tantas amistades de mi marido que no te, y me decía, lo llamaba, mira, y dice, yo ni te voy a meter ahí, Valeria, no te vas a, porque sea mi esposa, o sea, créeme que no, ella te va a aplicar la ley. Y se sentaban, y a veces me daba cosita porque los conocía, pero así le decía, pues, mira, la verdad es que eso es lo que dice la ley. Cuando la ley cambia, con mucho gusto. Pero sí apreté muchos botones. Y yo estaba consciente, pero ¿sabes qué? Me sentí en la libertad de como que, porque yo no vine ahí porque necesitaba el cheque, lo hice genuinamente por ayudar. Me sentí en la libertad de hacer los cambios necesarios aplicando la ley. Ajá. Siempre pensando, yo todo lo que hacía, yo siempre pensaba, si me lleva a un tribunal, tengo que tener el backing para ganar. O sea que por eso es que yo empecé por el promoter fee. Yo iba a eliminar un montón de otros fees, pero empecé para el que a mi juicio era el más fácil, era el más blanco y negro, que era ilegal. Y ahora que tú ves que lo dejaron en suspenso, que de nuevo, yo no sé, yo quiero que algún profesor en derecho me diga cómo uno deja en suspenso una ley aprobada. No entiendo. Pero a lo que voy es que ese es un perfecto ejemplo de, dime, ¿quiénes querían que la dejaran en suspenso? Los ciudadanos. Íbamos todos, sí, yo quiero pagar, yo quiero pagar. O sea, nadie quería pagar Ujú, porque ujú. eran los promotores. Y se les hizo un favor, vamos a hacer claro un favor, porque cuando tú lees la ley, el artículo 3, en el alcance, te prohíbe, no puedes cobrar. O sea, es la regla de accesoriedad, que vamos, no está muy bien escrita la ley, pero la realidad es que te establece que tú no puedes cobrar doble por lo mismo que pagaste en el precio base. O sea, si tú quieres cobrar un fee, tiene que ser algo accesorio. Que cuando tú vas a un show, que tú pagas el espectáculo, ¿qué te da el promoter fee? No te da nada, está atado completamente al espectáculo. Por ende, yo esa la veía clarita. O sea, que yo decía, si me llevan al tribunal, yo me siento confiada en ganar. Y por ser un poquito de clickbaity, y ahora que tienes un poquito más de libertad, tú sabes, ¿qué cositas tuviste que a lo mejor dijiste, las dejo para después? Y que nunca atacaste, que tú dijiste, esto está legal, esto está el garete. Ya yo tenía una agenda, pero te puedo decir un ejemplo. Y no es que no quería dejar para después, pero me recuerdo que O que a lo mejor, ¿sabes? Tomaste como que una lista de prioridades y pues, yo creo que hay un montón de otros fees que se van a ir. Y de nuevo, ok. y hay una, me olvido el nombre, pero hay una de las asociaciones que está en contra de los fees y yo recuerdo verlo. Y obviamente el más que uno tenía que era el facility, porque es el gobierno. Ese es de Entonces, de los los $2. estadios y los... Ajá, que te ponen Ajá. un facility fee. Y no era que yo no me iba a atrever, es que yo sabía que ese tenía que ir bravo porque estoy yendo contra un ingreso del gobierno. O Ujú. sea, que me iba a probablemente muy bien llamar y cogerme por el cuello. Pero yo recuerdo decirle a ese productor, y se me olvidara el nombre, pero él sabe quién es y puede dar fe de esto. Me dice, pero ¿por qué no te metiste con los otros fees? Y yo le dije, no es que no me voy a meter con los otros fees, pero yo necesito querellas con evidencias, que eso es porque habían querellas presentadas, pero la gente de repente no contestaba, o después yo decía, mándenme esas querellas, porque una vez llega una querella a DACO, o sea, eso tiene el proceso y eso va a llegar a los jueces. Y él me decía, me recuerdo, nosotros nos vamos a querellar y me dijo un montón de otros fees, y yo, ustedes hagan lo que ustedes entiendan para hacer, o sea, ahí está, el DACO es para todo el mundo. O sea, pero esas son unas que que teníamos que enviar los requerimientos de información, que será lo próximo, eh, para verdaderamente analizar si procede o no. Yo no soy, hay un montón de gente que dice que ninguno procede. Yo no pienso que ninguno procede. Yo creo que si tú puedes establecer la accesoriedad del fee, yo creo que se puede mantener. Ahora, el problema es que cuando abramos esa caja de Pandora, que yo pienso que se debe abrir, Ajá. y por eso la importancia de enviar esos requerimientos de información. Muchos de esos fees que te cobran no es para lo que te dicen que te cobran. Y si en efecto es así,
pues ahí yo te diría, eso es fácil eliminarlo, eso es fácil sustentarlo en un tribunal, porque tiene que haber, es la ley de transparencia. Tú tienes que saber, te están cobrando estos $2 para esto. Pero sin efecto, esos $2 que tú le cobraste al ciudadano no lo están utilizando para eso, no procede, se van a caer. O sea que yo creo que eso es algo que, no es que no lo íbamos a ver, es que queríamos hacerlo en un procesos de querellas Claro. establecidos, Y, que estaban llegando. y ahora mismo, porque por ejemplo, esto es una pregunta mía, porque yo sé que ahora se anunció que viene un jugador de fútbol bien famoso. Sí. So, y yo me pregunto, yo dije, diablo, pero él juega en Miami y viene para acá, buenísimo, qué bueno, chévere. Pero ese no es el nombre del, o sea, el nombre del evento era Messi viene para Puerto Rico. Pero el que juega es Inter y otro equipo, ¿me entiendes? Es MLS. Eso no es, entonces, si Messi no viene por X o Y. Y entonces, Ahí eso no es tendría un anuncios problema. engañosos. Sí, no. Pero si Messi no viene, tienes un problemón. Por eso digo, Tienes un ¿sabes? problema. Porque dice, ¿sabes? Es el juego, el equipo, pero Sí, ellos pero anunciaron. es Messi lo que lo vende. No, sí, claro. Ahí tendría un Estoy caso aquí, de abuso, obviamente, ya sé. diciendo algo hipotético porque los Pero pusieron. en este caso, que no creo que suceda, pero sí, o sea, es una buena... sí, tendría causa, pero sabes, para tú decir, espérate, tú me vendiste algo que no es, devuélveme el dinero. Pero ¿sabes el problema? Muchos promoters no te van a devolver el dinero. ¿Qué es lo que pasó? Que una muchacha se fue viral, que dice, mira, yo compré, Sofía, que yo la conocí, y ella tiene razón, o sea, y cuéntame en calidad de que ellos se quedan con ese dinero. Si el evento no se dio, o sea, tras que es ilegal, para colmo entonces pasa una cancelación, no lo devuelven, ¿en calidad de qué? Y esas son las cositas. Sí, porque yo entiendo a lo mejor que usen el servicio de whatever, de compra. De etiquetera. Ajá. Cool, pero Eso también lo se otro, puede ver. o sea, lo otro es esto, si no hubo evento, ¿por qué no? Yo creo que todo eso se debe examinar y yo creo que debe haber voluntad porque, mira, como todo, cuando yo llevé el caso de Luma, tuviste que escuchar, ella no va a ganar. Ay, esa nena está perdida. Ay, por favor, esto es para las gradas. Y mira, porque en Puerto Rico todo es, si tú quieres hacer verdaderamente cambio, siempre uno se puede. No te metas ahí. No, mira, es que eso no se puede. Mira, una que yo siempre digo, que ahora hablando de la reforma contributiva y todo lo que está sucediendo, ¿por qué no acabamos o sea, si tú me dices a mí, el alivio más grande que podemos hacer hoy por hoy, vamos a bajar el IBU, el sales tax. Y cada vez que empieza alguien o asoma la cabeza para hablar de eso, no se puede porque eso está atado a la deuda. Pero alguien ha hecho el ejercicio, alguien ha hecho el estudio, el análisis, sentándose con la Junta, aprovechar que por primera vez tú tenías, o sea, el presidente estaba cuestionando si la Junta era buena para Puerto Rico o no, que hizo el acto que los eliminó y ahora están en corte, que los sacó todos los removió. Pero por primera vez ya tú estás viendo que hay como que ¿Para qué ustedes están aquí? campo, claro, pues aprovechar esa coyuntura y acudir al presidente y decir, mira, yo quiero hacer estos cambios. La Junta me va a decir que no, pero yo necesito esto porque con la inflación que disparó el costo de todos los puertorriqueños, si tú le pones el 11.5, mano, el puertorriqueño el dinero no da. Y por eso yo, o sea, a veces a los detractores, que me la eran menos de, ay, pero porque ella siempre está velando esto y velando lo otro. Mano, porque si yo lograba que tú te ahorraras 20, 30 pesos al mes, eso es un logro brutal. Porque con la inflación y el 11.5, Puerto Rico es... Y añadirle eso las tasas contributivas más altas. O sea, Puerto Rico en verdad es como que... Es como estrangular al ciudadano para que el dinero no le dé. Sí, Puerto Rico está fuerte. Por eso que independientemente, ¿verdad?, de cómo se hizo la reforma contributiva, yo creo que el principio es el correcto. O sea, vamos a empezar a examinar para reducir pero de un día para otro, tasas. ¿no? Porque eso fue como que... No, es que no iba a pasar porque no tenía... O sea, si tú quieres reducir tus ingresos, pues tú tienes que reducir los gastos porque no había manera que la Junta iba a aprobar eso. O sea, eso era obvio. Pero por ejemplo, lo del IBU. ¿Por qué no empezamos a tener esa conversación? ¿Por qué no empezamos a empezar a luchar contra la Junta y empezar a llevar esa voz al presidente? Mira, porque si algo que es el presidente actual es un businessman. Tú le hablas de números y o sea, mira ahora él está luchando contra lo de los intereses de las tarjetas de crédito. O sea, que yo creo que es una administración que gets it. Y Puerto Rico debería aprovechar esa coyuntura porque el IBU de 11.5 mata a cualquiera. Ahora mismo, ahorita estábamos hablando de los permisos. En Puerto Rico, yo diría que yo trabajo un tiempo traduciendo insurance de María allá afuera.
Y cuando muchos ajustadores, cuando me llamaban, no entendían nada de español, so que me enviaban yo tenía que hacer el trabajo de básicamente traducir de los bancos locales a los bancos de Estados Unidos, whatever. Pero me di cuenta que muchas casas se construyeron ilegalmente, o no tienen escritura, no tienen permiso. Eso tiene, ¿sabes? Eso es me imagino esa es la especialidad de tu oficina, ¿no? Sí, por años hemos llevado esos casos, y lo que busca, de hecho, es la Junta de Planificación, después de María, tuvo un grant federal que precisamente lo que buscaba es eso, porque cuando pasan todos estos desastres naturales, van todas esas personas a pedir ayuda a FEMA y ayuda, pero la realidad es que no tienen los títulos de la propiedad, o la propiedad está construida en una zona inundable, o como hacemos los puertorriqueños que construimos para arriba, el hijo construye el segundo piso y después viene y no está en las segregaciones, no está, o en una finca tiene a todo el mundo viviendo y tú piensas que es tu casa, pero vas al registro de la propiedad y esa segregación no existe. Pues eso es parte y eso lleva años ya y a veces la gente tiene miedo cuando llevaban esos casos bueno, en mi caso mi oficina lleva años llevando esos casos, pero lo que buscamos es al revés, es legaliza. Es como que estos son los pasos que tienes a seguir para que tú puedas tener el título a tu nombre, el título bien, porque si pasa un desastre natural, eso es lo que está buscando ese tipo de... Pero en Puerto Rico los ha establecido muy bien. La construcción informal es grande. Pero entonces, ahora con el problema de vivienda que hay, ¿sabes? No ves a la gente... O sea, ahora mismo están dando mucho, ¿cómo es? Incentivo para comprar, pero no hay... No hay inventario. No hay inventario. Y entonces... Y eso te desacelera la economía y eso hace que la gente profesional se vaya a Puerto Rico. El issue, a veces la gente habla de como que vivienda como si fuera un subtema, un tema aparte, que no tiene que ver con la economía. Es un problema grande ahora. Es un problema grande y está ligado, pero intrínsecamente ligado al desarrollo económico de Puerto Rico. Y en Puerto Rico hace falta vivienda. No hay suficiente y por eso es que tú ves un montón de profesionales. No tan solo que es que los sueldos aquí a lo mejor no pagan los de acá, es que no tienen ni siquiera dónde vivirlos. Sí, pero también lo que te quería preguntar era a ver si sabes algo sobre... Porque sé que Puerto Rico la herencia es un problema. Y sé que es como que... Sé que requiere como que un montón de pasos, porque creo que lo he hablado con Carlos o Lenín, no me acuerdo, pero sé que es como que, pues si somos 6 hermanos, tienen que estar los 6 hermanos presentes. O sea, unas cosas bien locas. ¿Para cuándo? Con propiedades de herencia. Sí, propiedad de herencia y todo ese problema. Sí. ¿Eso es bien en Puerto Rico o Estados Unidos es similar o cómo? Bueno, en Estados Unidos la ley de sucesión es totalmente... De Puerto Rico es bien distinto a la ley de sucesión. O sea, que acá cuando te mueres hay unas partidas específicas para los hijos por ley. Por eso Estados Unidos es por testamento. Se lo puedes dejar a quien tú quieras. En eso nosotros somos tradición española. Pero es que, de nuevo, yo a veces veo las cosas... No es que sea... O sea, difícil yo creo, no es el papeleo, pues tú tienes que hacer una declaratoria de heredero y empezar con el proceso de la segregación de las fincas si proceden. Ahí el problema es que cuando estás bregando con familia, están todos peleándose a veces. O sea, va a ser bien honesta, no es un issue de... Ese documento se puede preparar un abogado, te lo puede preparar rápido. Sí, pero lo digo como más bien porque hay mucha propiedad que está abandonada por eso mismo. Y son propiedades que están en prime locations. Pero ahí tienes que estar todos los herederos. Porque si no, entonces podría uno tener causa de acción contra otro. Y un abogado no te va a hacer una notaría sabiendo que falta un heredero que no está de acuerdo. O sea, un abogado responsable. Se jodió todo. O sea que sí, estos son los issues de familia. Los issues de familia son los más complicados en derecho, si me preguntan. Trabajando en el gobierno y viendo el problema de vivienda que hay, ¿qué tú crees que deberíamos hacer como... Puerto Rico debería hacer para resolver el problema de vivienda? Bueno, primero hacerse los permisos más complicados que hay en Puerto Rico, si me preguntas a mí, o los más tediosos que se tardan son los de construcción. O sea, que obviamente eso va ligado a la vivienda, porque tú necesitas a los desarrolladores que te hagan las viviendas, para hacer un desarrollo a veces en un montón de terrenos, no se dan. En Puerto Rico hay que darle un vistazo al plan de uso de terreno que tenemos, que llevamos por décadas arrastrando, por miedo a la prensa, por miedo a los titulares, pero es un plan de uso de terreno antidesarrollo. Y eso va ligado exactamente al problema de vivienda, porque es que aquí tú no puedes construir en ningún lado. Y eso hay que mirarlo. Y a los que digan que eso es para beneficiar a los ricos y a los pobres, los más que se afectan de que tú no puedas construir, ya sea viviendas de baja costo, es la gente humilde. O sea, el que es pudiente va a resolver. O se va de Puerto Rico. ¿Entiendes? Son los nuestros. Y yo creo que cómo podemos ayudar a aumentar esas viviendas,
haciendo el proceso de permiso de construcción que funcione. Y no es, porque a veces dicen la ley. Bueno, yo me conozco esta ley, yo lo he dicho, es la Biblia en mi oficina, la ley no es mucho más distinta a lo que es la ley en otros estados. El problema de Puerto Rico es un problema grave de ejecución. El problema es que si, especialmente los de construcción, que son los más complicados, y qué tipo, o sea, si es comercial liviano, es más fácil, si es desarrollos grandes, si son hoteles, te lo ponen más difícil, y el problema son los endosos de las otras agencias para tú recibir el permiso. Y el problema aquí, históricamente, ha sido Departamento de Recursos Naturales. O sea, ellos se te pueden sentar y adiós que reparta suerte. Y un desarrollo que se supone que tú tendrías vivienda de aquí a 3 años, tarda 7 y 8. O sea que si me preguntas a mí, es un problema de ejecución y que hay que volver a mirar el plan de uso de terrenos para verdaderamente ser pro desarrollo. Y yo no sé por qué en Puerto Rico la palabra desarrollo a veces para algunos es malo. Para nada. Sí, yo te iba a preguntar eso porque hace poco yo hice un blog con Tony en Rincón y hablamos de sol y playa, del condominio y todo eso. Y también hablamos como una parte por allí por Steps que están construyendo y como que se pusieron en contra, no me acuerdo qué era. Yo creo que era un lineal que estaban haciendo. El punto es que yo le hice la pregunta a uno de los locales y que estaba bastante metido en eso. Y yo le dije, bueno, ¿por qué Rincón y por qué casi siempre todos estos desarrollos que están, que tienen que ver con las playas o obviamente con recursos naturales, pues casi siempre coge como que un bad rep de que no lo están haciendo bien, no están leyendo el suelo bien, o no, ¿sabes? No están haciendo las cosas bien como se suponen, porque esto es una isla. Y pues obviamente está la playa cerca, ¿sabes? No, las cosas que han hecho pues siempre terminan o destruyéndose o no considerando el medio ambiente. Y pues eso yo creo que es... desalentando a que personas que quieren construir viviendas se vayan de Puerto Rico porque no quieren bregar con el dolor de cabeza. Y de hecho, y para ser justo, hay veces que procede. Mira el caso de Sol y Playa. En efecto, ellos tenían razón. O sea, hicieron la construcción mal, estaba ilegal. Sí. Pero hay otros muchos casos que no proceden. Y eso impide el tú verdaderamente darle viviendas a la gente. Ya. Fomentar que no tan solo en San Juan todo el mundo venga a trabajar y todo el mundo que... No, o sea, fomentar el desarrollo a nivel de todo Puerto Rico, que la gente quiera trabajar en, qué sé yo, Aguadilla y quedarse viviendo en Aguadilla. Y facilitarlo. Facilitarlo. Por eso es que a veces quieren usar la palabra desarrollo como si fuera algo malo. Lo necesitamos para crear empleo, para crear vivienda, para crear comunidades que se desarrollen. O sea, Estados Unidos, cuando tú ves el mapa entero, está lleno de cada desarrollo. estado, claro, y cada estado tiene un nicho. Y de eso han vivido y han generado más economía. O sea, tú te vas a Silicon Valley. New York por décadas ha sido el financial, o sea, básicamente district de Estados Unidos. O sea, crean nichos que les ayuda. Georgia con lo que es la película, cine, Hollywood. etcétera. Hollywood, pero ahora Georgia con los incentivos se ha llevado, Sí. o sea, un momento dado el estado de Georgia hacían casi todas las películas ahí. O sea, y eso es lo que tiene que hacer Puerto Rico, empezar a generar nichos. Más allá de ser un tax haven, que ahora Puerto Rico, pues por la merma en población, están estas leyes que en verdad han sido súper necesarias para impedir esta reducción significativa. O sea, para la gente que no entienda, si sigue reduciéndose la población, olvídate de hablar de desarrollo económico. O sea, tú necesitas población para tener movimiento de actividad económica en Puerto Rico. Y estas leyes de... que ahora es el Act 6062, que antes era 2020, ha evitado, pero y con todo eso seguimos mermando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La población por ahora llevamos décadas soñando que llegue, no está llegando. Pues entonces, para mí, si tú me preguntas cuál es el próximo paso que debe hacer Puerto Rico, pues tenemos que buscar qué producto único, qué servicio, porque nos estamos mudando a un mundo de servicios. Nosotros podemos generar de Puerto Rico para exportar, especialmente Latinoamérica. O sea, usar que nosotros somos americanos, territorio americano, hablamos español, inglés, pero entonces esa ventaja nos da a nosotros, por encima de cualquier otro estado, de poder ofrecer servicios en Latinoamérica a un sinnúmero de compañías. La manufactura, que sigue siendo lo más importante en Puerto Rico, ¿no? Las farmacéuticas, dejar el lloriqueo de las 9:36, o sea, ya, eso pasó hace ya 26 años, ya, let's move on. ¿Qué podemos hacer? No tan solo facilitar lo que se queden aquí, pero ¿qué productos nuevos? Tenemos que empezar a buscar productos nuevos que se creen en Puerto Rico y que todo el mundo los necesite. ¿Por qué? Porque si no, la población se va a seguir yendo y eso es un problema. O sea, un problema crucial para el desarrollo económico de Puerto Rico.
Hay una pareja en TikTok que yo vi hace poco y está yendo bien viral porque ya abrieron una página solamente para documentar una casa que están haciendo con menos de, creo que $30,000. Ajá. Y pues lo encuentro bien curioso porque no sé en qué pueblo es, pero yo dudo que sea en la metro. Pero ellos compraron un solar entre ellos Brutal. y hicieron o sea, aplanar el suelo Ujú. y pues después tú los ves a ellos haciendo todo el proceso. Y no, con 30,000 pesos van a montar su casa. Pero pues, obviamente eso tú lo ves y tú como, ¿qué? ¿Cuánto te costó? Y ya dijeron que aplanar le costaron, todo el mundo piensa, fue como 15,000, 10,000 pesos. No, fueron 500, que alguien tenía un Caterpillar de eso y lo pasamos. A lo que voy es que construir una casa se escucha bien costoso. Pero estos muchachos lo están haciendo esta es una pareja joven que lo está haciendo por $30,000. Y estoy seguro que vinieron de afuera y Me encantaría. ¿Y cómo le fue en los permisos? No saben. no No han sé, dicho. no sé, no sé Sería bueno saber. Pero les puedo Este, escribir a ver si hace. estaría súper interesante. Los deberías entrevistar, Juan. Sí, sí, sí. Pero, Este, ajá, por eso que la gente piensa que como, diablo, espérate, ¿qué? Con 30,000 pesos yo puedo montar una casa. bueno, estoy segura que sí. En algunos, no, como Es tú dices, fuera del área metro. Sí, obligado, pero... Pero tenemos que hacer, o sea, yo pienso que todos los pasos deben ser a esa dirección de cómo facilitarlo, cómo podemos lograr más viviendas, Sí, sí. cómo podemos tener más desarrollo y no tenerle miedo a esa palabra. No sé por qué le crearon miedo a esa palabra. Porque al final tú tienes que buscar generar empleo y mover economía. Valery, muchas gracias por tu tiempo. Te esperamos pronto nuevamente en la zona política. Todo el mundo te quiere, pero igual aquí estás bienvenida cuantas veces quieras. Gracias. La gente hagan sus preguntas para que Valery vuelva el mes que viene. Tenemos ya otras 2 cositas ya planificadas, pero igual vas a estar... Entonces, ¿dónde te siguen? ¿Cómo lo tienes? ¿Sabes qué es la que hay? Bueno, ya abrí todas mis páginas públicas. Antes solamente tenía TikTok. Ok. Y ya tengo Facebook público y en Instagram yo soy Valery M. Rodz, Ok. R-O-D-Z. Ya todas mis páginas son públicas. Hay días que separo tiempo y contesto muchas consultas e inquietudes. También me pueden dar temas y yo hago esos short videos que hago educativos. Buenísimo. Y así Y seguimos. y obviamente me imagino que lo de Daco te seguirá siempre. Sí. Viste, at least for now. Sí, sí, sí. Pero las consultas que te llegan todavía son de Daco o es de un poquito Muchas de de todo? DACO, pero me están ya llegando más de otras cosas. Sí, porque te estás exponiendo. Porque me estoy exponiendo para que me conozcan un poquito más. Ah, yo soy más que Daco. Sí, sí. Que by the way, le tengo a esa agencia un cariño y a los No me empleados espectacular, pero sí, para que conozcan que yo no me dedicaba a eso antes. Me tocó aprender. Aquí lo pueden ver. Nuevamente, gracias, Thank you. gente. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, comenten, hagan todas esas cosas bonitas. Y hasta la próxima. Seguimos.